acompañantes de viaje, bienvenidos a Rocamadour. Estamos en la zona sur de Francia, en la región de Occitania, y nos estamos dirigiendo, como sabemos, a Rocamadour. Había oído hablar de ella, la había buscado en posts y videos, en fin, como hacen ustedes seguramente, y como hacemos todos cuando vemos un lugar que nos llama la atención y queremos obtener la información para poder visitarlo. La ruta ya nos deparaba bellezas, el viaje en coche nos haría pasar por lugares como los que están viendo en las imágenes. Martel, una belleza, ¿verdad? Vieron como cada zona que vamos recorriendo dentro de Francia tiene sus características, por ejemplo en cuanto a construcciones. Y estos pueblos son bien diferentes a los que vimos, por ejemplo, en la zona de Champagne o los que vimos en Alsacia. El paisaje también ha variado mucho y estos cambios en las zonas hacen que el recorrido por este país sea muy atractivo. Cruzábamos el río Dordoña y a poco nos encontrábamos con otro pueblo bellísimo. Montbalen. Finalmente, arriba vamos. Rocamadour es una hermosa ciudad medieval situada en el sur de Francia, en el departamento de Lot, región de Occitania. Conocida por su impresionante y empinada ubicación sobre un acantilado, la ciudad atrae a miles de turistas cada año, debido a su rica historia y belleza natural. En el corazón de la Causse de Gramat y a las puertas del Valle del Dordoña, valle que nos esperaba para seguir este recorrido por Francia, Rocamadour, colgado en el acantilado con vistas al cañón Alzou, parecía estar haciendo equilibrio entre las rocas. Construido en niveles sucesivos en la ladera del acantilado, sus casas, tejados e iglesias parecen formar parte de la roca. Rocamadour es un lugar impresionante para visitar, con una rica historia, belleza natural, pero es ante todo un lugar reconocido de peregrinación. Desde el siglo XII atrajo a personas de toda Europa. Al aumentar su fama, la pequeña ciudad se cubrió poco a poco de edificios religiosos y de fortificaciones. Es recomendable dedicar al menos una noche para poder disfrutar de todo lo que ofrece esta ciudad, aunque es un destino que muchos eligen hacer por el día. Es de los lugares más visitados de Francia, solo atrás de París y del Mont Saint-Michel. Así que vamos acá a ver cómo organizar la visita, que te será de ayuda principalmente si viajas en temporada alta, ya que te encontrarás con un lugar más masificado. ¿Cómo llegar? Nosotros arribamos en coche. Rocamadour está a unos 550 kilómetros de París, para que se hagan una idea, pero nosotros veníamos haciendo ruta desde otras partes de Francia. Pueden arribar en tren, arribas a la estación de tren Rocamadour-Pas-Dirac, pero desde acá tendrás unos 5 kilómetros más para hacer en taxi o algún otro tipo de transporte. Les dejo buscador en el blog para que puedan buscar bien qué conexiones pueden hacer, incluso con autobús. ¿Dónde aparcar? Son 5 las zonas de parking que tienes en la zona. En la parte baja de la Cité tienes un parking. Nosotros no lo pudimos utilizar porque la carretera de acceso en ese momento estaba en obras, así que temprano de la mañana no podían quedar coches estacionados en el lugar. En la parte alta, al lado del castillo, tienes parking también,
que fue en donde lo tuvimos que dejar nosotros, y en la parte del Hospitalet también. Ustedes verán según tengan su alojamiento. Si bien habíamos leído en varios posts antes de ir que eran gratuitos, nos encontramos al llegar que eran de pago. Fueron gratuitos hasta 2019 y actualmente se han automatizado y convertido en parkings de pago de abril a noviembre. El costo es de 6 euros para coches en horario de 9 a 19, siendo gratuito fuera de esos horarios. Los parkings 1, 2 y 4 son aptos para motorhomes y el costo para los mismos es de 8 euros por el día y 10 euros por la noche. ¿En dónde alojarse? Rocamadour tiene dos partes en las que nos podemos quedar. La parte baja, propiamente la ciudad medieval, la Cité. Y la parte alta, en donde encontramos la pequeña aldea del Hospitalet, con vistas a Rocamadour. El Hospitalet era el antiguo hospital de peregrinos y en esta zona es donde se encuentran gran parte de los alojamientos para los visitantes de Rocamadour, así como restaurantes. Nosotros elegimos quedarnos en la Cité. Si bien nos encantó quedarnos en esa zona, cenar y desayunar también en el hotel con vistas al cañón, quizás quedarse en el Hospitalet sea un mejor plan, ya que tienen más variedad de hoteles y restaurantes y por ende pueden buscar mejores precios también. Por aquello del encanto de las ciudades medievales, como decíamos, nosotros elegimos quedarnos en la parte baja, en la Cité, en el Hotel Bossy Notre Dame. El precio de la habitación doble en el mes de junio fue de 110 euros. Les dejo enlace para que chequeen sus fechas. Como siempre saben, todos los datos dados acá van quedando en el blog y algunos en la descripción. La parte baja y alta están comunicadas por un ascensor. Lo único es que este no funciona toda la noche, sino que el horario es de 9 a 19 horas en temporada alta y de 10 a 17 en temporada baja. El precio del ascensor es de 4,30 euros ida y vuelta o 2,70 euros el billete sencillo. Luego veremos bien qué niveles tenemos para visitar en la ciudad. Tienes alguna bonificación más si compras más billetes. Ahora que vimos cómo llegar, en dónde aparcar y en dónde alojarnos, iremos a la visita propiamente dicha. ¿Qué ver? Tienes 3 niveles para recorrer. En la parte inferior, como ya dijimos, la ciudad medieval. En la parte media, la ciudad santuario de Rocamadour y en la cima, el castillo. El recorrido lo comenzaremos desde arriba hacia abajo para hacerlo de manera más descansada. A la vuelta pueden hacer la subida en el ascensor si así prefieren y no hacerlo caminando. Si estás alojado en el Hospitalet, no perderse las vistas desde acá hacia Rocamadour. Son magníficas. Y estando arriba entonces, comenzaremos por el castillo de Rocamadour. No se puede entrar, pero sí acceder a su muralla, desde donde obtendrás unas lindas vistas hacia el cañón Alzou. El acceso tiene un costo de 2 euros. Lleven monedas de 2 euros porque hay un torno que se desbloquea con el pago y solo admite monedas de 2. El castillo data del siglo XIII.
Luego de disfrutar de las vistas y salir del mismo, comenzaremos el descenso por el Vía Crucis, el Camino de la Cruz, que nos llevará hasta los santuarios. Esta ciudad medieval, patrimonio de la UNESCO, se encuentra cerca de uno de los caminos de Santiago y son muchísimos los que visitan sus santuarios. La consecuencia es que más de 2 millones de visitantes llegan a Rocamadour cada año, por lo que si bien ven que nosotros no encontramos tanta gente, hay fechas que seguramente lo encontrarán muy lleno. De todos modos les decimos que nosotros la visitamos a mediados de junio, pero quizás haya sido casualidad no encontrarlo tan completo. Como verán, el camino, este Vía Crucis, va descendiendo y bastante en zigzag. Por eso les decía de comenzarlo desde arriba, si no quieren cansarse mucho, y luego sí subir en ascensor. En la Edad Media, la aparición del cuerpo momificado de un ermitaño, Sant Amador, hizo crecer la popularidad de la zona. Fue así que se convirtió en un lugar de peregrinación, construyéndose muchos santuarios y pasando a formar parte del Camino de Santiago. Verán en pequeños lugares unas tachuelas para clavar en forma de colaboración. Nombramos al ascensor hoy para acceder al castillo, pero también pueden parar y bajarse en la parte de los santuarios. Así que si quieren acceder desde la Cité a los santuarios sin pasar por la escalera, pueden hacerlo. Bajamos la primera mitad hasta alcanzar los santuarios. Llegamos al patio alrededor del cual están la Basílica de San Salvador y 7 capillas, una de las cuales alberga la imagen de Nuestra Señora de Rocamadour, una Virgen negra del siglo XII. El santuario de Rocamadour es un conjunto religioso construido en sucesivas etapas desde el siglo XI. La mayor parte de sus edificios religiosos datan del siglo XII. Como les decía, suele estar muy concurrido, cosa que a nosotros no nos pasó, pero quizás también es porque pudimos aprovechar el caer de la tarde y temprano a la mañana, ya que nos quedamos, como vieron, a dormir en la ciudad. Más allá de tu creencia religiosa o no, el recorrido vale la pena para poder admirar estos santuarios incrustados literalmente en la roca. Alcanzamos ahora la gran escalera, en nuestro caso solo de bajada, y así llegaremos a la Cité. La escalera de acceso tiene 216 escalones que los antiguos peregrinos subían de rodillas.
La Cité. La ciudad medieval tiene solo una calle que la atraviesa. En ella encontraremos muchos comercios con ventas de souvenirs, algunos hoteles, no muchos, y algunos restaurantes. El recorrido por la misma es mágico, como siempre lo son este tipo de pueblos, pero contamos con la complicidad de la soledad, porque de no ser así, es seguro que esa magia se hubiese perdido. En este corto trayecto de la calle principal encontraremos más de una puerta que en su momento sirvieron como protección a la ciudad. Disponen de oficinas de turismo si quieren obtener información. Como habrán visto en las primeras imágenes, también hay un trencito que los lleva a recorrer el pueblo. Noche en Rocamadour. La noche llegó. La cena la hicimos en el restaurante del hotel, un lugar muy bonito con mesas al aire libre para disfrutar de una linda noche. Los precios elevados, sí, pero fue una buena cena. La caminata antes de dormir fue tan mágica como lo es el pueblo, y verlo iluminado no tuvo desperdicio. De esas noches que uno guarda en su memoria y retrata en varias fotos. Acompañantes de viaje, nos despedimos mientras solo ya se oyen nuestros pasos en La Cité. Esperamos que el video les haya ayudado a preparar la visita, si a este pueblo lo tienen en los planes, a descubrirlo si no lo conocían aún, o a recordarlo si ya han estado. De cualquiera de las maneras, si te ha gustado el video o te ha servido de ayuda, te pedimos que nos ayudes a nosotros suscribiéndote, dándole like y compartiéndolo con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Nos despedimos hasta el próximo video desde alguna otra parte de Francia.